Aquí, en la quietud de mi hogar en Guanajuato, donde el tiempo parece transcurrir con la misma cadencia pausada de las aguas del río que antaño serpenteaba por el valle, me encuentro reflexionando sobre un capítulo de mi existencia que, aunque marcado por la amargura, finalmente se ha transformado en una lección de vida. Tengo 82 años, y a lo largo de estas décadas he tejido una red de experiencias, alegrías y, sí, también desengaños, que hoy quiero compartir con ustedes. No se trata de una historia de rencores, sino de la profunda comprensión que la vida otorga con la edad, de cómo las apariencias engañan y de que el verdadero valor de una persona trasciende cualquier posesión material. ¿Desde dónde me están acompañando hoy en esta charla? Me da mucha curiosidad saber de qué rincones del mundo me escuchan. Mi nombre es Elena, y mi relato comienza en uno de esos momentos que uno desearía borrar de la memoria, pero que, paradójicamente, se vuelven pilares para la fortaleza. Fue durante una reunión familiar, de esas que se suponen deben ser espacios de unión y cariño. La ocasión era un cumpleaños, una celebración que, en lugar de traer sonrisas, se convirtió en el escenario de una humillación. Mi nieto, aquel que yo había visto crecer, que había acunado en mis brazos y para quien siempre guardé los mejores deseos, en un arrebato de insolencia juvenil, me dirigió palabras que hirieron más profundo que cualquier golpe físico. En medio de la algarabía, con la mirada de otros familiares posada sobre nosotros, me señaló y, con un tono de desprecio que aún resuena en mis oídos, pronunció la palabra que me hizo sentir diminuta al pobre. Si esta historia puede tener una revuelta, digan amén en los comentarios, y cuéntenme también, ¿en qué ciudad viven ustedes? Aquel instante fue como un puñal helado. La vergüenza me invadió, pero rápidamente se mezcló con una incredulidad profunda. ¿Cómo era posible que alguien a quien había dado tanto, alguien que llevaba mi sangre, pudiera juzgarme de esa manera? En ese momento, la presión social, el peso de las miradas ajenas, amenazaron con consumirme. Sentí la necesidad de desaparecer, de que la tierra me tragara. Sin embargo, algo dentro de mí, una chispa de dignidad que creía apagada, comenzó a arder. Era el eco de años de esfuerzo, de sacrificios silenciosos, de una vida dedicada a construir no solo mi propio bienestar, sino también a asegurar un futuro para aquellos a quienes amo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han vivido momentos en los que las palabras hirientes de otros parecen desmoronar el mundo. Quizás han sentido la mirada juzgadora, la falta de comprensión o peor aún, el desprecio de quienes deberían ser su apoyo. Es en esos instantes de vulnerabilidad cuando descubrimos la verdadera resiliencia que habita en nuestro interior. Es allí donde reside el poder de sobreponernos, de encontrar la fuerza para levantarnos y recordar quiénes somos realmente. La vida, con su sabiduría ancestral, nos enseña que las posesiones materiales son efímeras, pero el carácter, la integridad y el amor que damos son tesoros que nadie puede arrebatarnos. Si esta historia les está tocando el corazón, por favor, regálenme un me gusta, y si creen que compartir este relato puede inspirar a alguien más, no olviden suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir contando estas experiencias. El suceso me dejó una profunda tristeza, pero también una claridad inesperada. Me di cuenta de que la definición de pobre que mi nieto manejaba era superficial, limitada al valor de las cosas que se poseen en un momento dado. Él no conocía la otra cara de mi vida, la que había forjado con sudor y perseverancia a lo largo de décadas. No era consciente de las propiedades que, con mucho esfuerzo y una planificación cuidadosa, llegué a acumular. No se trataba de ostentación, sino de seguridad, de la tranquilidad de saber que, a pesar de las adversidades que la vida pudiera presentar, siempre habría un refugio, un legado. Mi hogar actual, en esta hermosa ciudad de Guanajuato, es un reflejo de esa serenidad ganada. Es un lugar donde cada rincón guarda una historia, donde las paredes han sido testigos de innumerables conversaciones,
risas y, también, de momentos de profunda reflexión. Pero más allá de esta residencia, existen otras propiedades, fruto de una visión a largo plazo y de una gestión prudente de mis recursos. Una de ellas, en particular, es una mansión que, en su momento, fue valorada en una suma considerable, cerca de los 25 millones de pesos. No la menciono por vanidad, sino como un contrapunto a la imagen que mi nieto proyectó de mí en ese instante. El mundo de las finanzas y las inversiones, para muchas personas de mi generación, puede parecer un territorio complejo y, a veces, intimidante. Sin embargo, he descubierto que con un poco de conocimiento, paciencia y una estrategia bien definida, es posible construir un patrimonio sólido. No se trata de ser un genio de las finanzas, sino de entender los principios básicos de la diversificación, la inversión a largo plazo y la importancia de proteger el capital. A lo largo de mi vida, he aprendido que el dinero es una herramienta, y como toda herramienta, su valor reside en cómo se utiliza. Puede ser una fuente de seguridad, de oportunidades, e incluso, de generosidad. La clave, he comprendido, reside en la paciencia y la disciplina. El mercado de bienes raíces, por ejemplo, es conocido por su volatilidad a corto plazo, pero históricamente ha demostrado ser una inversión robusta y rentable a largo plazo. Hablamos de propiedades que, con el tiempo, no solo conservan su valor, sino que a menudo lo incrementan, especialmente si se ubican en zonas con alto potencial de desarrollo o con un valor histórico y cultural significativo. Mi mansión, situada en una zona privilegiada, fue adquirida en un momento oportuno y, a través de una gestión adecuada, se ha mantenido como un activo valioso, un testimonio tangible de mi capacidad para construir y preservar. La vida, como un río caudaloso, a menudo nos presenta giros inesperados. Algunos nos llevan por aguas tranquilas y soleadas, mientras que otros nos arrastran a rápidos turbulentos. Lo importante no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar en ellas, a mantener el timón firme y la mirada puesta en el horizonte. Mi experiencia me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino por la calidad de las relaciones que cultivamos, por la paz interior que alcanzamos y por la sabiduría que acumulamos a través de los años. El desprecio de mi nieto, por doloroso que haya sido, me impulsó a una introspección profunda, me obligó a confrontar la brecha entre la percepción que él tenía de mí y la realidad de mi vida. Me hizo reflexionar sobre cómo, a veces, las generaciones más jóvenes, inmersas en la inmediatez del mundo digital y en la cultura del consumo rápido, pueden perder de vista el valor del esfuerzo, la perseverancia y la construcción a largo plazo. La ostentación superficial, las marcas, los coches de lujo, todo ello puede ser tentador, pero carece de la solidez de un patrimonio construido con inteligencia y dedicación. La sociedad actual, a menudo, glorifica el éxito instantáneo, la fama fugaz, y esto puede crear expectativas poco realistas, especialmente entre los jóvenes. Se valora más el tener que el ser. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que la verdadera satisfacción proviene de la construcción de algo duradero, de dejar un legado que trascienda el tiempo y las modas pasajeras. Las inversiones inmobiliarias, por ejemplo, no son solo transacciones financieras, son la creación de espacios, la preservación de la historia y la contribución al desarrollo de comunidades. Mi mansión, más allá de su valor monetario, representa años de planificación, de decisiones acertadas y de un profundo conocimiento del mercado. No fue un golpe de suerte, sino el resultado de un trabajo constante y de una visión clara. Es un activo que me brinda seguridad y la tranquilidad de saber que, a pesar de los imprevistos, cuento con un respaldo sólido, y lo más importante, me permite tener la libertad de vivir mi vida según mis propios términos, sin depender de la opinión o el juicio de nadie. Este episodio, lejos de hundirme, me dio la oportunidad de reafirmar mi valor.
Me recordó que mi identidad no está definida por la aprobación de los demás, ni por los bienes que poseo, sino por mi carácter, mi historia y mi capacidad para superar las adversidades. La palabra pobre que mi nieto pronunció, en lugar de ser un insulto, se convirtió en un catalizador para revelar una verdad oculta, para mostrar la otra faceta de mi vida, aquella que él, en su juventud e inexperiencia, no podía comprender. Es fundamental, especialmente para las nuevas generaciones, comprender que la riqueza verdadera se construye con tiempo, esfuerzo y conocimiento. No se trata de acumular por acumular, sino de invertir sabiamente, de diversificar, de proteger el patrimonio y, sobre todo, de tener una visión a largo plazo. El mercado inmobiliario, por ejemplo, ofrece oportunidades significativas para quienes saben esperar y observar. Los bienes raíces, como un buen vino, mejoran con el tiempo y, si se gestionan adecuadamente, pueden generar rendimientos considerables. Mi mansión, esa que mi nieto desestimó con una sola palabra, es un ejemplo de ello. No es solo una edificación lujosa, sino un activo financiero estratégico, un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Su valor no reside únicamente en su precio de mercado, sino en la seguridad y la independencia que me proporciona. Me permite vivir con dignidad, sabiendo que he construido algo sólido y duradero, algo que trasciende las modas y las opiniones efímeras. El dolor de ser juzgada por un ser querido es profundo, pero en esa herida, encontré la fuerza para sanar y crecer. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de mi nieto, ni de la opinión de los demás. Mi valor reside en mi historia, en mi resiliencia y en la vida que he construido con mis propias manos. La mansión de 25 millones de pesos no era solo un símbolo de riqueza material, sino un recordatorio de mi fortaleza interior, de mi capacidad para superar obstáculos y de mi legado. La vida, en su infinita sabiduría, nos presenta desafíos para que descubramos nuestras propias fortalezas. A veces, son las palabras más hirientes las que nos impulsan a buscar la verdad, a reafirmar nuestra identidad y a mostrar al mundo, y a nosotros mismos, de lo que somos capaces. Mi historia es un testimonio de que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es, por la historia que se ha vivido y por la fortaleza que se ha forjado a lo largo del camino. Y en esta hermosa ciudad de Guanajuato, rodeada de historia y de belleza, sigo cosechando los frutos de una vida bien vivida, con la serenidad y la sabiduría que solo los años pueden otorgar. La narrativa que mi nieto tejió en aquel instante, reduciéndome a la simple etiqueta de pobre, se basaba en una comprensión limitada de la riqueza, una visión que prioriza lo tangible e inmediato sobre lo construido y cultivado. Es un error común, especialmente en una era donde la gratificación instantánea y la exhibición digital a menudo eclipsan el valor del esfuerzo sostenido. La verdadera acumulación de patrimonio, esa que proporciona seguridad y libertad a largo plazo, rara vez es ostentosa o efímera. Se forja en la discreción, en la planificación estratégica y en una profunda comprensión de cómo funciona el mundo, incluyendo sus ciclos económicos y de inversión. Ahora, piensen en cómo se aplica esto cuando ustedes enfrentan la necesidad de tomar decisiones financieras importantes. Consideren, por ejemplo, la diversificación de activos. No se trata solo de tener varias cuentas bancarias, sino de repartir el capital en diferentes tipos de inversiones. Esto podría incluir, además de bienes raíces, la exploración de fondos de inversión gestionados por profesionales, o incluso la inversión en negocios que presenten un modelo de crecimiento sólido y sostenible. La clave está en no poner todos los huevos en la misma canasta, una máxima que, aunque antigua, sigue siendo fundamental en la gestión financiera prudente. La mansión, en mi caso, representaba un componente importante de mi cartera, pero no era el único pilar de mi seguridad financiera. Profundizando en la naturaleza de las inversiones inmobiliarias,
es crucial entender que no todas las propiedades son iguales ni ofrecen el mismo potencial de retorno. El valor de un inmueble no se limita a su tamaño o a los acabados de lujo, está intrínsecamente ligado a su ubicación, al potencial de desarrollo de la zona, a la demanda del mercado y a su capacidad para generar ingresos pasivos a través del alquiler. Mi propiedad, por ejemplo, no solo era un hogar espacioso y elegante, sino que estaba situada en una región de Guanajuato con un creciente interés turístico y económico, lo que la convertía en un activo atractivo tanto para la apreciación de capital como para la generación de rentas. Imaginen, por un momento, un terreno en las afueras de la ciudad que, con el paso de los años y la expansión urbana, se convierte en un área codiciada para desarrollos residenciales o comerciales. Su valor se multiplica exponencialmente, mucho más allá de lo que una simple apreciación por inflación podría justificar. Sin embargo, la construcción de un patrimonio sólido no solo implica la inversión de capital, sino también la inversión de tiempo y conocimiento. Requiere investigación, análisis y, a menudo, la asesoría de expertos. En mi experiencia, he encontrado que la paciencia es una virtud cardinal en el mundo de las finanzas. Las decisiones impulsivas, basadas en las tendencias del momento o en la presión social, rara vez conducen a resultados duraderos. Por el contrario, un enfoque metódico, que evalúa los riesgos y las oportunidades a largo plazo, es el que verdaderamente sienta las bases para una seguridad financiera robusta. A diferencia de la volatilidad de los mercados bursátiles, que pueden experimentar fluctuaciones drásticas en periodos cortos, el mercado inmobiliario tiende a ofrecer una estabilidad mayor, especialmente cuando se trata de propiedades bien ubicadas y mantenidas. Es una inversión que, si se aborda con la debida diligencia, puede proporcionar un flujo constante de ingresos y una apreciación predecible a lo largo del tiempo. Piensen en ello como sembrar un árbol requiere cuidado, tiempo y paciencia, pero eventualmente, dará frutos abundantes y duraderos, proveyendo sombra y sustento. En contraste con la visión superficial que reduce la riqueza a la posesión de bienes ostentosos, mi enfoque siempre estuvo en la creación de valor a largo plazo. La mansión, y otras propiedades, no eran simples objetos de lujo, sino instrumentos de seguridad financiera. Eran el resultado de una estrategia de vida, de decisiones calculadas y de una disciplina férrea. Esta perspectiva, a menudo invisible para quienes juzgan desde la superficie, es la que permite construir un legado que perdura, una fortaleza inexpugnable frente a las vicisitudes de la vida. La verdadera dimensión de la inversión inmobiliaria, más allá de la simple adquisición de propiedades, reside en la comprensión de su impacto multifacético en el tejido social y económico de una comunidad. No se trata únicamente de poseer ladrillos y cemento, sino de participar activamente en el desarrollo de un entorno. Consideren, por ejemplo, como la rehabilitación de edificaciones históricas en el centro de Guanajuato, lejos de ser meramente un acto de preservación del patrimonio, puede revitalizar barrios enteros. Al invertir en la restauración de casonas antiguas, no solo se les devuelve su esplendor original, sino que se crean oportunidades de empleo para artesanos locales, se atrae turismo cultural y se fomenta un sentido de orgullo cívico entre los residentes. Este tipo de inversión va más allá del retorno financiero, es una contribución tangible al enriquecimiento de la identidad de un lugar. Además de la revitalización urbana, la inversión inmobiliaria estratégica puede jugar un papel crucial en la mitigación de la escasez de vivienda, un desafío que afecta a muchas ciudades en México y en el mundo. La construcción de desarrollos habitacionales bien planificados, que ofrezcan opciones accesibles y de calidad, no solo satisface una necesidad básica, sino que también contribuye a la estabilidad social. Al proporcionar hogares dignos, se reduce la presión sobre asentamientos informales y se promueve un entorno más seguro y saludable para las familias.
Pensemos en cómo un proyecto de vivienda social, diseñado con criterios de sostenibilidad y acceso a servicios básicos, puede transformar radicalmente la vida de sus habitantes, ofreciéndoles no solo un techo, sino también un futuro con mayores oportunidades. La diversificación de las inversiones inmobiliarias también abarca la creación de espacios comerciales y de servicios que atiendan las necesidades de la población local. Un centro comercial bien ubicado, por ejemplo, no solo genera empleos directos e indirectos, sino que también se convierte en un punto de encuentro para la comunidad, dinamizando la economía local y ofreciendo conveniencia a los residentes. De manera similar, la inversión en naves industriales o parques logísticos puede atraer empresas, fomentar la manufactura y fortalecer la cadena de suministro, impulsando el crecimiento económico a una escala mayor. Cada tipo de propiedad, desde una residencia hasta un complejo industrial, tiene el potencial de generar un impacto positivo, si se aborda con una visión integral. Ahora, reflexionen sobre cómo esta perspectiva se aplica cuando ustedes se enfrentan a la decisión de invertir en un nuevo proyecto. ¿Están considerando únicamente el potencial de ganancia económica inmediata, o están evaluando también el impacto a largo plazo en la comunidad? Por ejemplo, al considerar la compra de un terreno para un desarrollo, ¿se ha analizado su potencial para integrar áreas verdes, espacios recreativos o instalaciones comunitarias? Este tipo de consideraciones, que van más allá del balance financiero puro, son las que distinguen una inversión puramente especulativa de una que verdaderamente contribuye al bienestar colectivo y, a su vez, asegura un valor más perdurable. La construcción de un legado, en este sentido, implica pensar en el futuro de la comunidad y en cómo nuestras acciones de hoy pueden moldearla. La gestión de un patrimonio inmobiliario, más allá de la simple adquisición, implica un entendimiento profundo de la administración y el mantenimiento. No basta con ser propietario, es necesario ser un custodio activo. Esto se traduce en la supervisión constante del estado de las propiedades, la implementación de programas de mantenimiento preventivo para evitar deterioros costosos a futuro y la gestión eficiente de los contratos de arrendamiento. Imaginen, por ejemplo, una propiedad que requiere reparaciones menores en su sistema de fontanería. Atender esta situación de inmediato, antes de que derive en una fuga mayor que cause daños estructurales y no solo ahorra dinero a largo plazo, sino que previene inconvenientes para los inquilinos y preserva el valor intrínseco del inmueble. Este enfoque proactivo es lo que diferencia a un propietario pasivo de un administrador de patrimonio eficaz. Además, la administración moderna de propiedades exige una comprensión de las regulaciones locales y nacionales. Cada municipio, cada estado, tiene normativas específicas sobre zonificación, seguridad y aspectos ambientales que deben cumplirse rigurosamente. Ignorar estas regulaciones, por desconocimiento o por descuido, puede acarrear multas cuantiosas, litigios prolongados y, en casos extremos, la pérdida de la propiedad. Consideremos el caso de un propietario que decide realizar una ampliación en su edificio sin obtener los permisos de construcción correspondientes. Las autoridades locales, al detectar la irregularidad, podrían ordenar la demolición de la obra ilegal, implicando una pérdida total de la inversión realizada en esa ampliación, además de posibles sanciones económicas. Por ello, mantenerse actualizado y, si es necesario, contar con asesoría legal especializada, es un componente indispensable de la gestión patrimonial. Por otro lado, la relación con los inquilinos es un pilar fundamental en la administración de bienes raíces. Fomentar una comunicación clara, respetuosa y constante es esencial para asegurar la ocupación continua y minimizar los conflictos. Esto va desde establecer contratos de arrendamiento transparentes, que detallen claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, hasta responder con prontitud a sus solicitudes y quejas.
Pensemos en un propietario que, ante una solicitud razonable de reparación por parte de un inquilino, la ignora o la posterga indefinidamente. Esta falta de atención puede llevar al inquilino a buscar un nuevo hogar, generando un periodo de vacancia para el propietario, con la consecuente pérdida de ingresos y los costos asociados a la búsqueda de un nuevo arrendatario. Cultivar buenas relaciones, en cambio, promueve la lealtad y la permanencia, elementos clave para la estabilidad financiera de cualquier portafolio inmobiliario. La tecnología también ha revolucionado la forma en que se administra el patrimonio inmobiliario. Hoy en día, existen plataformas digitales que permiten la gestión de contratos, el seguimiento de pagos, la programación de mantenimientos e incluso la comunicación con los inquilinos de manera centralizada y eficiente. Utilizar estas herramientas, como un software de gestión de propiedades, puede optimizar significativamente el tiempo y los recursos dedicados a la administración. Imaginen tener acceso a un portal en línea donde se registran todos los pagos de renta, se generan recordatorios automáticos para los inquilinos morosos y se documentan las solicitudes de mantenimiento. Esto no solo agiliza los procesos, sino que reduce la posibilidad de errores humanos y mejora la transparencia en todas las operaciones. La adopción de estas innovaciones tecnológicas es, por tanto, un factor diferenciador para una administración patrimonial exitosa en el siglo XXI. La resiliencia, esa capacidad casi mística de recuperarse ante la adversidad, se manifiesta de maneras insospechadas en la vida. Para mí, la palabra pobre pronunciada por mi nieto, en lugar de ser un golpe devastador, activó un mecanismo de defensa y reafirmación. No se trataba de poseer fortunas ostentosas ni de alardear de riquezas, sino de la profunda seguridad que se deriva de haber construido un patrimonio sólido a través de décadas de esfuerzo y decisiones financieras prudentes. El concepto de pobreza que él manejaba era, en esencia, una métrica superficial, desprovista de la comprensión de la verdadera acumulación de valor. Mi mansión, que él desestimó con tanta ligereza, era la materialización de una estrategia de vida, un activo tangible que representaba seguridad, independencia y la libertad de vivir mis años dorados con dignidad. Pensemos en cómo la percepción de la riqueza difiere radicalmente entre generaciones. Los jóvenes, a menudo inmersos en la inmediatez de las redes sociales y la cultura del consumo rápido, pueden priorizar la exhibición efímera sobre la construcción de valor a largo plazo. Para ellos, la riqueza puede ser sinónimo de lo que se muestra, el último modelo de automóvil, la ropa de marca, las vacaciones exóticas. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que la verdadera riqueza es aquella que perdura, que ofrece seguridad ante los imprevistos y que permite vivir con autonomía. La inversión inmobiliaria, por ejemplo, si se aborda con inteligencia y paciencia, puede ser la piedra angular de esa seguridad. No se trata de acumular propiedades por el mero hecho de poseerlas, sino de invertir estratégicamente en activos que se revaloricen con el tiempo y que generen ingresos pasivos. Consideremos, por ejemplo, la adquisición de un terreno en una zona emergente. Un joven podría verlo como un gasto innecesario o un activo poco atractivo, carente del brillo de un bien de consumo inmediato. Sin embargo, un inversor experimentado, con una visión a largo plazo, podría identificar el potencial de crecimiento de esa área, la posible expansión urbana, el desarrollo de infraestructuras o la demanda futura de viviendas. Esta visión, cultivada a través de años de observación y análisis, es lo que permite transformar un lote aparentemente modesto en un activo de considerable valor. La mansión que mencioné, en su momento, también fue una inversión estratégica, no un capricho. Fue adquirida en un punto de inflexión del mercado, con la previsión de su futura apreciación, y gestionada de tal manera que se convirtió en un pilar de mi seguridad financiera. Además, la riqueza no se limita a lo puramente monetario, incluye también la acumulación de conocimiento,
la construcción de redes de apoyo sólidas y el desarrollo de una resiliencia inquebrantable. El desprecio de mi nieto, aunque doloroso, me obligó a confrontar la brecha entre su percepción y mi realidad. En lugar de hundirme en la autocompasión, utilicé ese momento como un catalizador para reafirmar mi valía. Me recordó que mi identidad no estaba definida por la opinión ajena, ni por la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, sino por mi historia, mi carácter y mi capacidad para superar las adversidades. La mansión, en este contexto, dejó de ser un mero símbolo de riqueza material para convertirse en un recordatorio tangible de mi fortaleza interior y de mi legado. La vida, con su intrincada red de experiencias, nos enseña que la verdadera seguridad reside no solo en lo que poseemos, sino en cómo hemos llegado a poseerlo. Mi historia es un testimonio de que la riqueza se construye con tiempo, esfuerzo, inteligencia y, sobre todo, con una perspectiva a largo plazo. Las posesiones materiales pueden ser efímeras, pero el carácter, la sabiduría y la seguridad financiera forjada a través de decisiones prudentes son tesoros que nadie puede arrebatar. Y en esta hermosa ciudad de Guanajuato, donde cada calle respira historia, sigo viviendo con la serenidad que solo la vida bien vivida y el patrimonio sólidamente construido pueden otorgar. La noción de pobreza, tal como la percibió mi nieto, se ancla en una métrica efímera, aquella que se mide por la liquidez inmediata y la visibilidad de los bienes. Sin embargo, la verdadera solidez financiera, la que confiere una autonomía duradera, se cimienta en la diversificación estratégica de activos y en la inversión a largo plazo, a menudo lejos del escrutinio público. Profundicemos en cómo la asignación de capital a sectores menos obvios pero estratégicamente vitales puede ser un motor de riqueza discreta y perdurable. Por ejemplo, la inversión en infraestructura básica, como redes de distribución de agua potable o plantas de tratamiento de aguas residuales en zonas de rápido crecimiento, puede no ser glamorosa, pero asegura un retorno constante y un impacto social innegable. Estas inversiones, a menudo realizadas a través de fondos de inversión especializados o asociaciones público-privadas, responden a una necesidad fundamental y constante, garantizando un flujo de ingresos predecible a lo largo del tiempo, a diferencia de las fluctuaciones más volátiles de otros mercados. Más allá de la infraestructura pública, consideremos la inversión en el sector agrícola y agroindustrial, una base económica tradicional en muchas regiones de México, incluida la que me acoge. La adquisición de tierras fértiles y su desarrollo mediante técnicas agrícolas modernas y sostenibles, o la inversión en empresas que procesan productos agrícolas locales para su exportación, representa una vía de acumulación de riqueza que se nutre de la demanda global y de la creciente conciencia sobre la calidad y el origen de los alimentos. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes consideran dónde poner sus ahorros. Han explorado el potencial de las cooperativas agrícolas que exportan productos orgánicos o de nicho, beneficiándose de mercados especializados que valoran la calidad por encima del precio. Estas inversiones, aunque requieren un conocimiento específico del sector, pueden ofrecer rendimientos robustos y, al mismo tiempo, apoyar a las comunidades rurales y prácticas de cultivo responsables. Además, la inversión en capital humano, aunque intangible, es uno de los activos más valiosos y con mayor potencial de crecimiento. Esto no se refiere meramente a la educación formal, sino a la formación continua y especializada en áreas de alta demanda. Pensemos en el desarrollo de talento en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías renovables. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes o sus seres queridos están definiendo un camino profesional o de inversión en formación. Apoyar la educación y el desarrollo de habilidades en estas áreas de vanguardia, ya sea a través de becas, mentorías o inversiones directas en startups tecnológicas, puede generar un retorno exponencial, tanto para el individuo como para quien facilita esa inversión.
La sabiduría acumulada y las habilidades especializadas son activos que, a diferencia de las posesiones físicas, no se deprecian y se multiplican con el uso y la experiencia. Finalmente, la inversión en arte y coleccionismo, cuando se realiza con conocimiento y discernimiento, puede ser otra faceta de la construcción de riqueza discreta. Más allá de la apreciación estética, ciertas obras de arte, antigüedades o colecciones especializadas pueden experimentar una revalorización significativa con el tiempo, especialmente si están respaldadas por un historial de autenticidad, procedencia y reconocimiento crítico. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes se encuentran ante la posibilidad de adquirir una pieza con valor histórico o artístico. Han investigado su procedencia, han consultado a expertos y han considerado su potencial de apreciación a largo plazo, más allá de su valor sentimental o decorativo. Una colección bien curada, que refleje un entendimiento profundo del mercado y un ojo experto, puede convertirse en un componente valioso de un portafolio diversificado, demostrando que la riqueza puede manifestarse en formas tan diversas como la cultura misma. Al tejer los hilos de las experiencias y las reflexiones que hasta ahora han desplegado ante nosotros, emerge un tapiz de entendimiento que trasciende la mera acumulación de datos. Hemos transitado por senderos donde la percepción inicial se confronta con realidades más profundas, donde la superficie de los acontecimientos revela capas de significado insospechadas. Es como observar cómo las aguas de un río, tras atravesar rápidos y remansos, finalmente se ensanchan en una llanura serena, reflejando un paisaje más amplio y complejo. Hemos sido testigos de cómo la perspectiva individual, a menudo moldeada por el contexto y la experiencia, puede ser un lente poderoso pero también limitante. La forma en que interpretamos el valor, la riqueza y el éxito está intrínsecamente ligada a nuestro bagaje, a las lecciones aprendidas y a las circunstancias que nos han tocado vivir. Al contemplar esta amalgama de vivencias, se hace palpable cómo la sabiduría no reside en la posesión, sino en la comprensión profunda de los procesos que dan forma a nuestras vidas y a nuestro entorno. Es un camino de descubrimiento constante, donde cada experiencia actúa como una pieza más en un rompecabezas en continua expansión. Reflexionando sobre este recorrido, se percibe una convergencia de ideas que apuntan hacia una comprensión más matizada de lo que verdaderamente importa. Las aparentes dicotomías se desdibujan, dando paso a una visión más holística donde la solidez se construye sobre cimientos que trascienden lo inmediato y lo superficial, como al contemplar una antigua estructura que, a pesar de los embates del tiempo, se mantiene erguida gracias a la solidez de sus bases ocultas. Así también, las verdaderas fortalezas de la vida se revelan en su resiliencia y en su capacidad para perdurar. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es natural sentir cómo las distintas hebras narrativas comienzan a entrelazarse, creando un patrón de significado más cohesionado. El viaje que hemos compartido nos ha llevado a cuestionar supuestos y a reevaluar conceptos, preparándonos para una perspectiva que integra las complejidades y las sutilezas de la existencia. Es un momento de pausa reflexiva, donde las lecciones extraídas de los diversos senderos explorados se asientan, preparando el terreno para la comprensión última de la trayectoria que hemos recorrido juntos. Ahora, al pivotar hacia la conclusión, nos encontramos en un umbral donde las implicaciones de todo lo expuesto cobran una nueva dimensión. La claridad que se ha ido gestando a lo largo de estas páginas nos permite atisbar un horizonte donde las lecciones aprendidas se proyectan hacia el futuro, invitándonos a una nueva forma de aprehender la realidad. Hemos sido guiados a través de un laberinto de percepciones, y ahora, la salida se vislumbra, no como una respuesta simple, sino como una invitación a una apreciación más profunda y resonante de la vida y sus intrincados caminos. La travesía que hemos compartido, desde las arenas del tiempo hasta los ecos de la sabiduría acumulada, nos deja no con un simple resumen, sino con la esencia destilada de una vida. La palabra que hirió, que pretendió definir y limitar,
se ha transmutado. Ya no es un grillete, sino el catalizador que iluminó la verdadera naturaleza de la riqueza, una que reside no en el brillo efímero de lo poseído, sino en la solidez inquebrantable de lo construido, de lo vivido, de lo aprendido. Hemos navegado por la complejidad de la percepción, desentrañando cómo las apariencias, tan a menudo engañosas, pueden ocultar arquitecturas de fortaleza forjadas con paciencia y visión. El verdadero valor, como hemos visto, no se exhibe en las plazas públicas, sino que se cultiva en la discreción de las decisiones acertadas, en la perseverancia ante los desafíos y en la construcción de un legado que trasciende el valor monetario. Es la seguridad que emana de saber que, más allá de las fluctuaciones del mercado o de las opiniones pasajeras, existen cimientos sólidos. Esta comprensión no se adquiere en un instante, sino que se forja a través de la suma de experiencias, de los aciertos y, de manera crucial, de las lecciones extraídas de los tropiezos. La mansión, más que un activo financiero, se erige como un símbolo de esa resiliencia, un testimonio silencioso de una vida dedicada a la prudencia, la visión a largo plazo y la autonomía. Hemos comprendido que la riqueza, en su acepción más plena, es un entramado que abarca no solo el capital tangible, sino también el invaluable tesoro del conocimiento, la fortaleza del carácter y la profundidad de las relaciones humanas. Es la capacidad de navegar las aguas turbulentas de la vida con serenidad, confiando en los recursos internos y en la sabiduría adquirida. La lección que resuena con mayor fuerza es que nuestra identidad y nuestro valor intrínseco no dependen de la validación externa ni de la cantidad de posesiones que acumulamos, sino de la integridad con la que vivimos y de la profundidad de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La práctica de esta sabiduría, sin embargo, no concluye con estas palabras. El verdadero ejercicio comienza ahora, en la aplicación cotidiana de estas reflexiones. Es en el día a día, en las decisiones pequeñas y grandes, donde se revela la autenticidad de nuestro aprendizaje. Es un llamado a cultivar la paciencia, a discernir el valor real más allá de la superficie y a construir, con cada acto, un legado de fortaleza y dignidad. Que cada uno de ustedes pueda encontrar en su propio camino esa riqueza duradera, esa serenidad que nace de la comprensión profunda, y de una vida vivida con propósito y